Dios le bendiga, hermano Petro. Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio. Ya ahora ya no le La abrí. carta a los Colosenses, Ahora ya no. capítulo 1, versículo 10. Repite, hermano. Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Ok. Amén. Aleluya. ¿Lo tenemos? Algo que me llamaba la atención ayer que meditaba un momento en la palabra, y es algo muy importante, hermanos. Lo tenemos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, hermano. Dice, para que andéis como qué, Como es digno. agradándole Agradándole en todo. Quebrando. llevando qué, Fruto, en toda buena obra. y creciendo en conocimiento de Dios. Vamos a orar para que el Señor sea Aleluya. hablándonos a través de su bendita palabra en esta noche. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gloria, honra y alabanza, Padre. Bendiciendo y glorificando tu nombre, Padre Santo, dándote gloria, honra y alabanza, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, yo te pido, Señor, que en esta noche, Padre Santo, seas tú, Padre de la gloria, hablándonos, Señor, a través de tu bendita palabra, Padre Santo. Que seas tú, Señor, redarguyendo, Padre Santo, nuestros corazones, Padre. Que seas tú, Padre Santo, pasando ese carbón encendido sobre mis labios, Padre Santo. Que ninguna palabra, Señor, corrompida salga de ellos, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, porque para usted la gloria, para usted la honra y para usted la alabanza, Padre Santo. En el nombre de su Hijo amado, Padre Santo, sea usted tomando el control de cada vida, de cada corazón, Padre de la gloria. Sea usted, Padre Santo, llenando ese vacío, Señor, que hay en los corazones, Padre de la gloria. Ahora, Padre Santo, en el nombre de su Hijo amado, Padre, disponemos nuestros corazones y abrimos nuestro entendimiento, Señor, a su bendita palabra, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Amén. Gracias. Mire qué preciosa palabra acabamos de leer, ¿verdad? Hermosísimo, hermano. Dice, ¿para qué andes como? Digno. Es digno. Cuando habla de digno, habla de andemos con buen ejemplo. Amén. Como Pablo le habla a Colosenses. Yo meditaba, yo leía la carta de Tesalonicenses, Filipenses, perdón. A Tesalonicenses les decía lo mismo. Mire, 3 cartas diferentes, ¿verdad? 3 tipos vamos a ponerlo así, de pueblos. Pablo les decía lo mismo. Pero vamos a meditar en Colosenses, que dice, para que andéis como es digno del Señor. Dice, agradándole primeramente, ¿verdad? O sea, quiere decir que nosotros debemos de agradar primeramente al Señor. Pero hoy en día queremos agradar primero al hombre y después a Dios, ¿verdad? Pero dice que nosotros tenemos que ir llevando fruto. Mire qué importante que usted podamos llevar fruto. Que usted y yo seamos los que tenemos que llevar, ¿qué? El fruto. Dice que en toda obra. Porque recuérdese que nosotros somos, ¿qué? Obreros. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire qué tan importante. Creciendo en el conocimiento de Dios. Pero Pablo habla y dice que nosotros debemos de andar como ¿qué? Como hijos de Dios. Debemos de tener un comportamiento como hijos de Dios. Aquí lo más importante es que él dice que nosotros tenemos que ser ¿qué? Buen ejemplo. Tenemos que ser de testimonio. Yo les he dicho y se los voy a seguir diciendo que usted ya no va, puede predicar a la gente 1000 mensajes, pero si usted no está dando un buen ejemplo, un buen testimonio, la gente no va a llegar a la iglesia. Amén. Que Dios. No va a llegar. Amén. Usted le puede decir al Señor, Señor, pero yo les prediqué. Sí, pero no les diste el ejemplo que tenías que haberles dado. Aleluya. No te comportaste como un hijo mío. No llevabas fruto, dice.
tenías el conocimiento, pero no dabas buen testimonio, no dabas buen ejemplo. Y Pablo se lo dijo a Timoteo, ¿verdad? Sé ejemplo tú. Se lo dijo a Tito, sé ejemplo tú. El Señor dijo, ejemplo os he dado. O sea que nosotros no tenemos, ¿cómo le quiero decir? No tenemos, ¿cómo es la palabra? Excusa para decirle al Señor, Señor, yo les prediqué. Sí, les hablaste mi palabra, pero tu comportamiento era contrario a lo que tú predicabas. Era contrario a lo que tú les hablabas. Sí, eso es lo importante hoy en día. Por eso les digo, yo meditaba en esto y era lo que el Señor me ponía, que nosotros, por eso le dice, para que andéis como es digno, para que andes comportándote como un verdadero hijo de Dios. Amén, Dios. Porque Pablo le dice a Timoteo en palabra, en amor, en paciencia, todo, ¿verdad? Amén. Eso es lo que nosotros, el comportamiento que nosotros tenemos que tener. Mire lo que dice Filipenses 3:17. Hermanos, aleluya. ¿Qué dice? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aleluya. ¿Qué dice? ¿Ser imitadores de quién? De Pablo, ¿verdad? De Pablo, ¿por qué? ¿Pablo a quién imitaba? Porque él era una persona que decía, ya no vivo yo. Mire cómo se comportaba Pablo. Mire cómo hablaba Pablo. ¿Para qué? Hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en mí, hermano. Mire el ejemplo que usted y yo tenemos que dar. Santo, amén. ¿Sí? Es un ejemplo, por eso le dice, ustedes me van a imitar a mí, porque los otros los van a imitar a ustedes. ¿Verdad que sí? Cuando usted estaba pequeño, pequeña, ¿qué decía? Nosotros, los que somos hombres, ¿qué decíamos? Yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? Yo quiero trabajar como mi papá, yo cuando sea grande, ¿verdad? Queríamos imitarlo. Entonces Pablo les dice, así imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Porque los que vienen atrás de ustedes también los van a imitar a usted. Si usted a las ovejas que trae a la iglesia o a los caminos del Señor, si usted lo puede, según el ejemplo que usted les dé, es el ejemplo que ellos van a agarrar. ¿Sí? Aleluya. Imagínese que usted los invite a la iglesia y que usted no venga. Sí, o que los invite a la iglesia y que un día esté en una iglesia y otro día los lleve a otra y otro día los lleve a otra. No, es que estamos hablando de ejemplos. Buen ejemplo. ¿Verdad que no es buen ejemplo? O si usted se pone a hablar del hermano, de la hermana y está trayendo invitados. Para hacer como nada. Por eso dijo Pablo, imíteme a mí. Por el ejemplo. Por eso le estoy poniendo, dice que nosotros por el ejemplo es por lo que va a venir las almas. Amén, gloria a Dios. Por el ejemplo que ustedes y todos estamos dando. ¿Se quedan o se van? ¿Se quedan o se van? Por eso yo siempre les he dicho, y yo sé que se enojan cuando les digo, ¿por qué no llegan los de su casa? ¿Por qué no llegan donde usted vive? ¿Por qué no llegan el vecindario donde está? Por el testimonio. A mí me podrán ver salir con una Biblia bajo el brazo, pero ¿cómo hablo? ¿Cómo me comporto con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo hablo con mis hijos?
Aún la forma de vestir nos delata. Amén. Mira, y eso que son cristianos. Mira, llega de la iglesia y empieza a tomarse su cervecita, echarse sus cigarritos. Uno no. Carta leída. Uno no. Somos carta leída. Por eso le estoy hablando de ejemplos. Amén. Si nosotros debemos de ser hijos, somos hijos de Dios, ¿a quién tenemos que imitar? Dios. ¿Sí? Dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas las dejamos en la casa, ¿verdad? Y las nuevas nos las llevamos a la iglesia un ratito. Aleluya. Tenemos que ser ejemplos. Amén. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Por eso el Señor dijo, y me seréis ejemplo. Digo, es lo mismo, me seréis testigo en Jerusalén, que es tu casa. Amén. Ya cuando su casa esté en los caminos de Dios, entonces empiece a predicarle a los de afuera. Pero a veces anda queriendo salvar a los de afuera cuando su casa está perdida. No se puede. Tiene que ser primero su casa con el ejemplo que usted les está dando. Por eso el Señor, cuando le dijo a aquel enfermo, ya estás así, ahora ve a tu casa. Gloria a Dios. Preséntate en tu casa primero. Cuéntale las maravillas. Exactamente. Y nosotros a los últimos que les damos de ejemplo es a los de la casa. Gloria a Dios. Yo les he contado el testimonio, mi hermano, yo no estoy contando mentiras. Ese es el ejemplo, por eso dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a ¿Qué Dios. ejemplo estamos dando? Sus hijos, ¿por qué creen que se la pasan todo el día en el teléfono? Venga el papá. Si usted lo vieran leyendo la Biblia, ¿qué agarrarían? Si usted lo vieran orando, ¿qué harían? Orar. Mamá, ya está la novena. Si en el teléfono, no me molestes. Gloria a Sean Dios. ejemplos. Amén. En todo. Miren, lo importante es que nosotros seamos ejemplos. Amén. En todo lugar. Exactamente, en todo lugar, en el trabajo, a donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Usted no vaya a decir yo soy cristiano, porque si no está dando buen ejemplo y si no está dando buen testimonio, va a ser burla del diablo ahí. Amén. Lo van a agarrar como a Sansón, se van a burlar de usted. Amén. Gloria a Dios. Es mejor que sus frutos y su testimonio hablen de usted, a que usted llegue diciendo, es que yo soy cristiano. Así es, gloria a Dios. De nombre, ¿no? Yo les he dicho que cuando uno comete infracción, vaya dígale al juez que usted es cristiano. Te va a tratar bonito. Le va peor, hermano, Mejor, fácil. porque no está dando buen ejemplo. Amén. Y así andas en la calle, man. Y así andas en la calle manejando. Ejemplo que das y sos Sí, cristiano. sí les dice el juez. Porque el juez es más conocedor de la Biblia que usted y de mí, que yo. Usted dígale al juez que es cristiano para que vea cómo le va. Nomás por el ejemplo que usted está dando. Amén. Gloria a Dios. Pablo les dijo a Colosenses, ¿verdad? Compórtense, sean dignos y den fruto. Viene y le dice aquí a los filipenses, los que vienen atrás de ustedes van a seguir su ejemplo. Amén. Si usted es cabra, los que vienen atrás de usted van a ser cabra, los que lo siguen. Si es oveja, van a ser ovejas. Aleluya. Es el ejemplo. Amén. Conejo, hermano. Bueno, ya dije que no iba a decir cabras, conejos. Sí. ¡Santo! Ahora mire lo que dice 1 Tesalonicenses Gracias, Señor. 1:7. Es que Pablo se lo dice en cada carta, se lo dice a las cartas que escribió. Y era lo que a mí me llamaba la atención, que le dice a Colosenses, compórtense. Le dice a Tesalonicenses, den ejemplos. Y mire lo que le dice a 1 Tesalonicenses 1:7.
¿Qué dice? De tal manera que Lean el 6. y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ja. ¿Por qué creyeron estos hombres de Macedonia y Acaya? El ejemplo. Por el testimonio. Mire qué tremendo, qué tan importante es su testimonio y es el mío. Gloria a Dios. Testimonio, buen testimonio, hermano. ¿Sí? Por el testimonio lo van a seguir. Gloria a Dios. Pero si no damos buen testimonio, Ni una pulga te va a hacer. es como por decir usted, vamos a decir los que tienen hijos, ¿va? Póngale un ejemplo. Acabo de recibir al Señor, dice la esposa, y ya voy a la iglesia, y cuando llega a la casa llega maltratándolo, llega renegando con el esposo, o viceversa. Amén. Porque Pablo dice, ustedes fueron imitadores de nosotros y del Señor. Y por ese testimonio, los de Macedonia y los de Acaya creyeron en el Evangelio. Creyeron en el Señor. Porque ahí es donde creen ellos en un verdadero cambio. ¡Santo! Cuando verdaderamente nosotros empezamos a dar un buen testimonio, es cuando la gente empieza a creer en nosotros. Es cuando la gente empieza a decir, bueno, pues yo quiero ir, yo quiero ver qué es lo que está pasando con usted, qué es lo que pasó. Gloria a Dios. Yo quiero ir ahí, yo quiero un cambio. Ahora ya no lo veo renegando, ya no lo veo gritando, ya no lo veo emborrachándose. Aleluya. A la mujer le pueden decir, mira, ya no grita, ya no andas en la calle, ya no andas de chismosa, ya no te vistes igual. Aleluya. Porque el Señor cuando cambia, cambia todo completo, ¿no? Amén. Así es. Y ahí es donde empiezan a creer. Aleluya. A lo mejor nosotros, usted cuando sale de su casa, usted ve las puertas de las ventanas de sus vecinos cerradas, ¿verdad? Es lo que usted cree. Aleluya. Es lo que usted cree que no lo están viendo. Amén. Todos lo están viendo. Todos lo están viendo. Más cuando, le digo, por eso le digo, más cuando se dan cuenta que usted está en los caminos de Dios. Gloria a Dios. Cuidado. Mira cómo que es cristiano y tiene su arbolito de Navidad todavía. Gloria a Dios. Mira que es cristiano y anda celebrando Halloween todavía. Ándale. Disfrazados. Tiene calabaza. Tiene calabaza. Santo. Muñequitos. Y calaveras con. Y son cristianos. Gloria a Dios. Aleluya. Son cristianos. Santo. Pero ¿quién da el ejemplo? Si usted va a la iglesia, está adornada. Así es. Llega a su casa, lo arregla, ¿qué? El pastor al padre puso su arbolito en la iglesia, yo ¿por qué no? El ejemplo. Si él está torcido, yo también. Y la cabeza está torcida. Todo el cuerpo. Gloria a Todo. Dios. Todo. Bien retorcido. Por eso dice aquí, Pablo les dijo, y vosotros viniste a ser a imitadores de mí, de nosotros y del Señor. Aleluya. Ya no les dijo de mí. Porque recuerde que Pablo andaba con Timoteo, andaba con Apolos, andaba con tantos. Entonces Pablo daba el ejemplo y los que venían siguiéndolo daban el ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Imitaban. Amén. Por eso Pablo cuando escribe las cartas pastorales, ¿qué le dice? Ancianas, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. O sea, denle buen ejemplo. ¿Sí? Aleluya. Pero no dice que no anden de qué, de ociosas, de casa en casa y se vuelven. Que se cree que se reúnen para orar, para volarle el cuero a todos. Gloria a Dios. Aleluya. Si es bíblico,
¿Dónde es que nos vamos a reunir allá? ¿A quién le volaron la cabeza a toda la iglesia? ¡Santo! ¡Aleluya! Lo que hubo más fue tacos al pastor y tortas de evangelista, dice. Aleluya. Lo que menos fueron fue leer la Biblia y orar. Puros tacos al pastor. Puros tacos al pastor. Y de lengua. Y de lengua. Eso no falta, eso no. Tan bárbaros eso. Aleluya. Está temada. ¿Y si hay gente nueva ahí? ¡Santo Dios! No van a escuchar. No, ¿cómo voy yo a esa iglesia? Ya no regresa. Con trabajo estuve en un curso. Porque partiendo de vosotros así divulgar la palabra del Señor en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Aleluya. ¿Por qué? Por el testimonio, por el ejemplo. Amén. Mire qué bonito es que usted ya no le predique con toda la palabra, sino que con su puro ejemplo. Dios. Aleluya. Con el puro ejemplo va a traer usted las almas. Santo Dios. Amén. Usted predique desde el infierno. Va a decir, si aquí ya lo estoy pasando, mire cómo sufro. Aquí es. Ay, Dígales que va a venir escasez de alimento. No lo creen. Si los que están dentro de la iglesia no lo creen. Sí, gloria a Dios. Menos los de afuera. Amén. ¿No lo creen? sorpresa. Sí. Amén. Pero mire, de tal manera que habéis sido ejemplo. Mire, qué importante. Qué importante es el ejemplo. ¿Por qué creyeron? Por el ejemplo. Gloria a Dios. Colosenses, ¿qué le dijo ejemplo? A Timoteo, sé ejemplo. A Tito, sé ejemplo. Amén. Amén. Mire. Imitadores del Santo. Pedro les dijo, anciano ustedes, anciano yo, también era ejemplo. de humildad. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Mire, el ejemplo es lo más importante. Por eso el Señor les dijo, pero Señor, ejemplo les he dado. Amén. Oh, amén. Ser mansos y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque a través del ejemplo el Señor fue donde trajo miles de almas. Señor, mira a esta mujer, la vamos a apedrear, sí. Es más fácil tirarle una piedra que restaurarla, Dios. Aleluya. ¿Verdad? Bien, que la primera. Sí. Tire la primera. El que esté libre tire la primera piedra con el ejemplo, aquella mujer buena. Solo se vieron. Cuando el Señor llega a la samaritana y le dice, mira precioso, estoy sola. En momento, le dice, no es cierto, le dice. No seas mentirosa. 5 has tenido, le dice. Vea que no le dijo nada. Le habló con humildad. Y le dio ejemplo, no cayó, dijo. Y fue a predicarle a todos, vengan, dijo, porque este sí me dijo la verdad, dijo. Y aún el que tiene no es tuyo. Y aún el que tiene no es tuyo. Dios hasta lo ha de haber botado de la casa, yo creo, ya no, dijo. Porque hubo un cambio en ella. Le dio el ejemplo, porque aquellos decían, no, nosotros tenemos que ver lo que tú nos estás diciendo. Sí, es igual cuando usted va y le dice, no, yo ya soy cristiano, ya no tomo, tenemos que verlo, para creerlo. Es que ahora ya no le creen porque trae la Biblia aquí. Amén. Ya le creen por su comportamiento, por su ejemplo, por su cambio. Amén. Pero si todavía le salen culebras y sapos de su boca, Gloria a Dios. ¿qué cambio ha tenido? ¿Qué cambio ha tenido? No le Gloria a amaré. Dios. No está dando ejemplo. Y luego después, ¿por qué no vienen a la iglesia? ¿Qué ejemplo estamos dando? Gloria a Dios. Aleluya. ¡Santo! Porque aquí dice, como ustedes nos imitaron a nosotros, los otros creyeron. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad que no fue por la predicación? Fue por el ejemplo. Amén. Por eso yo cuando meditaba en estas cartas, todos los que creyeron en el Evangelio, fue por el ejemplo. Amén. Amén, gloria a Dios. Por eso Pablo le decía, Timoteo, sé ejemplo. Tito, sé ejemplo.
Porque ya no vivo yo, mírame a mí. Amén. Aleluya. Mire el ejemplo que usted y yo tenemos que dar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si quiere me voy de vacaciones otra vez. Sí. Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. ¿De cuál es la? No, es bonito esto, hermano, saber que para nosotros es importante dar ejemplo. Gloria a Dios. Dar ejemplo. El Señor lo blasfemaban, le dijeron lo que, Efesios capítulo 5, ahí, versículo 1. Le decían lo que le decían y nosotros tenemos que quedarnos callados. Amén. Así es. Dios es el que toma el control. Amén. 5 capítulo 1, versículo 1. Efesios. No, Efesios, hermano. Capítulo 5, versículo 1. Ser. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados y amar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Ser qué? Imitadores de Dios. ¿Y andar qué? Como hijos. Como hijos. ¿Cómo quiere que se comporten sus hijos? Andad en amor. Por eso usted nunca le diga a sus hijos, mire que tú eres un niño malcriado. ¿Quién lo está criando? Gloria a Dios. Usted. Así es. Por eso está malcriado. Es mal criado. No lo está criando bien. Gloria a Dios. Por eso dice, andar, ser pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y andar en amor como también Cristo nos amó. Aleluya. Mire, Gracias, Señor. ¿será que nos estamos amando? Amén. ¿Será que hay ese amor en las iglesias? Gloria a Dios. Yo les he dicho, no le estoy hablando de esta iglesia, le estoy hablando alrededor. Estamos viviendo los tiempos de Lot y Abraham. ¿Sí sabe por qué se lo digo? Pleito entre los pastores, Gloria a Dios. cuando deben de estar unidos. Así es. Y vete la vida. Tanta división entre los pastores. Que porque este es este, que porque este es este, que porque este es otro, que porque este es otro. Si el Señor no viene por dominaciones, Así es. Gloria a Dios. Viene por una sola. viene por una iglesia que viva ¿qué? Santidad. Santidad Y Sin mancha ni y apartada. Viene por una novia que viva en santidad, Gloria a Dios. que viva la palabra, amén. Aleluya. que viva la palabra verdaderamente. Así es, aleluya. Pero ¿cómo la vamos a vivir? Siendo ejemplos. Amén. Amén. Hay gente que dice, no, esto ya no es para nosotros, eso era del Antiguo Testamento, esto es de la ley. Oiga, amigo. Todo es. Aleluya. Santo No Jesús. debemos de decir, la palabra a mí me dice que es palabra viva. Y eficaz. La palabra está viva, Gloria a Dios. Toda. toda. Amén. Desde que empieza en Génesis hasta que termina en Apocalipsis, la palabra es viva y eficaz. Amén. Así Amén. es. Gracias, Señor. La palabra es viva y eficaz. Por eso dice, andar en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y ahí le empieza a decir todo lo que nosotros tenemos que quitar, ¿verdad? Pero ahí no me voy a meter. Santo Dios. Aleluya. Miren lo que dice 4:17, ahí voy a terminar. Ahí mismo en el Efesios. 4:17. Gloria a Dios. A ver, ¿qué dice? Esto pues dice. Esto pues dice, Amén, hermano. quiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus sentidos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios. Claro. Les digo que requiero que el Señor que ya no andéis como nosotros. O sea, ¿cómo nos debemos de comportar? Como hijos de Dios. Por eso en el capítulo 5 les dice, ¿verdad? Andad
ser imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque estaba viendo cómo se estaban comportando los de Efeso. Los de Éfeso. Bien. ¿Y por qué fue en Éfeso? ¿Dónde reprendieron a Pedro? En Éfeso. ¿Qué testimonio estaba dando Pedro? Porque les dijo, cuando estás con los gentiles, te comportas como gentil. Por eso Pablo les dice, ya no andes como ellos, sino ser imitadores de Dios, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro es reprendido en Éfeso, y en Éfeso Pedro estaba dando mal testimonio. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Sí. Muchos cristianos andan en quinceañeras bailando, andan en bautizos bailando. Así es. Ay, es que ¿cómo creen? Es mi familia. ¿Y eso qué? El que no dejara padre, madre, hijos no es digno de mí. Gloria a Dios. Aleluya. Le ponen la música. Empieza la patita y la mano abajo de la mesa. Atiendan todos. Y no se le pone uno tomándose la cerveza enfrente y hasta agua se le hace la boca. Sudán. Tómate una, mira, nadie te ve. Aquí nadie te conoce. Y ese mismo que se la dio, al rato lo está acusando. Y ya ves, y dices que eres cristiano. Mira cómo andas bailando. Mira cómo el diablo te zarandeó aquí. De vergüenza y te acusa. Amén. Bailando con el. Ahí está. Eso pues dijo, Santo Dios. y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Santo Dios. Mire cómo Pablo exhorta Éfeso, Tesalonicenses, Colosenses, Timoteo, Tito, a que seamos buen ejemplo, buen testimonio. ¿Usted quiere que sus hermanos, sus hijos, sus padres lleguen a los caminos del Señor? Ser ejemplo, Gloria a Dios. ser ejemplos Amén. en todo. A usted no le va a servir que sepa la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis si no damos buen ejemplo. De nada te sirve. De nada nos sirve. Amén. El ejemplo habla. Amén. Y el problema es que si usted y yo no damos mal ejemplo, las almas que se pierdan están aquí, Demandada. están sobre nuestra cabeza. Amén. De la paz. Esa sangre está sobre nosotros Paz. por no dar buen ejemplo, Amén. por no ser de buen ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, así como ustedes fueron imitadores de nosotros, los de Acaya y los de allá creyeron. ¿Quiere que la gente crea en usted? No en usted, Aleluya. Dios. en el Santo Dios. Evangelio. Aleluya. Denle buen ejemplo Amén. de que verdaderamente Dios cambia y Dios transforma. Así de que Dios los bendiga, Dios los guarde, y los espero mañana a las 11 de la mañana. Y no se vaya que el hermano Mateo, que no sé qué hizo.